Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga. Es una gran bendición poder estar aquí, hermano. Nosotros, aunque no con mucha frecuencia, entendemos el gran significado que representa para cada uno de nosotros el que domingo tras domingo nosotros podamos estar en este lugar. Eso es una enorme bendición, como usted y yo no podemos imaginar. Muchas veces nuestra pasión, anhelo, comprensión de lo que es realmente el Evangelio se ve nublada. No lo entendemos a toda cabalidad. Es sencillamente por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Es una lucha feroz, es una lucha constante en la que cada uno de nosotros, sin distinción de personas, seamos pastores, miembros común y corriente del cuerpo de Cristo, todos tenemos una constante lucha espiritual por ser fiel a Dios. Y por eso le digo que lo que significa que nosotros podamos estar aquí esta mañana para poder cantar junto a otros hermanos y poder escuchar la palabra de Dios, eso se traduce en una bendición que usted y yo no podemos cuantificar. Y nuestras conciencias deben estar plenamente convencidas de eso. Yo me siento agradecido de Dios porque Dios me ha permitido conocerles a cada uno de ustedes, compartir con esta iglesia. Para mí ha sido una bendición que lo único que yo puedo decir, Señor, es darle gracias a Dios por ustedes, por el pastor, por su familia, por cada uno de ustedes. Lo único que me queda es darle gracias. ¿Y por qué yo digo eso, hermano? Yo digo porque en la vida cristiana nadie puede estar solo. Ustedes me necesitan a mí, pero yo los necesito a ustedes también. Sus oraciones y todo eso. Hoy celebramos el Día de la Resurrección como todos los domingos y se me ha asignado para esta exposición hablar acerca de la resurrección. Así que yo quiero que usted me acompañe al pasaje asignado de hoy, que es Mateo capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al versículo 10. Cuando uno va a exponer un pasaje de los evangelios, en su gran mayoría, uno siempre tiene la disyuntiva, o sea, cuál pasaje utilizar, ya que los cuatro evangelios comparten en su mayor, vamos a decir, porcentaje, comparten su contenido. Y cuando uno va a exponer un pasaje de los evangelios, uno siempre tiende a ver cuál de los pasajes te da mejor, un detalle más amplio. Y bueno, yo he considerado que para esta exposición Mateo me va a ayudar, o nos va a ayudar mucho. Así que vamos a dar lectura a nuestro texto. Esperamos en la gracia de Dios que Él nos bendiga profundamente. Vamos a leer en el nombre del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, ahí está la razón,
Descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron. ¿Y quién no iba a temblar, hermano? Y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Dos cosas ligadas ahí que solamente yo la puedo entender a cabalidad: temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Importante eso. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Muchas gracias, Señor. Esta palabra nos ha concedido. Voy a utilizar con el permiso de ustedes para que me ayude solo para aguantar ahí la visita. Queridos hermanos, a nosotros conocer a profundidad las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, vamos a encontrar un largo listado de estas grandes e importantes doctrinas de la palabra de Dios, que le dan gran solidez a nuestra vida, le dan gran sentido a lo que es la vida cristiana, y eso es lo que realmente, como iglesia o como cuerpo de Cristo, como entidad, como organización, nos distingue de otras tantas religiones del mundo. Y una de esas grandes e importantes doctrinas es a lo que nos vamos a referir en esta mañana: la resurrección del Señor. Nosotros creemos firmemente, y yo creo que todos los que estamos aquí, a menos que alguien no sea creyente, todos aquí creemos firmemente, bajo una fuerte convicción, es lo que nosotros esperamos que sí, creemos firmemente en la resurrección. ¿Sabía usted que sin la resurrección no existiera iglesia? Si la resurrección no existiera evangelio, si la resurrección no existiera predicación, la vida no tendría sentido. Yo no quiero imaginarme lo que sería el mundo si Cristo no hubiera resucitado, como lo dice Pablo en aquel gran capítulo de la resurrección en primera a los Corintios capítulo 15. Yo no quisiera imaginarme lo que sería cada uno de nosotros hablar o predicar acerca de un Cristo que prometió que iba a morir, como lo habían venido anunciando los profetas del Antiguo Testamento a lo largo de su historia escritural, profética, que el Mesías vendría como una promesa salvadora, y que el Mesías iba a caer en manos de pecadores y que iba a morir. Era necesario que muera, pero que al tercer día Él se iba a levantar. Y esto Cristo se lo dijo a sus discípulos una y otra vez.
Una y otra vez le recalcó el Señor Jesús a sus discípulos que iba a acontecer eso y que era necesario, era bueno, vital. De hecho, una de las promesas que el Señor le dio a sus discípulos de que el Espíritu Santo de Dios iba a venir como promesa era que Él tenía que morir, resucitar y después que Él se vaya enviar al Consolador para que esté con nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo hoy a lo largo de la historia del cristianismo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Poderoso es el Señor. Nuestro título es nuestro bendito Señor y Salvador ha resucitado. Nuestro bendito Señor y Salvador ha resucitado. Y en la mañana de hoy yo tengo la responsabilidad de hablar mediante esta exposición lo que ya le he mencionado acerca de este gran tema de la resurrección. Y este relato está escrito o está redactado, como también ya me referí, en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan acerca de este importante relato. Y en vista de esto, o sea, lo que le acabo de mencionar, o sea, que cada evangelista, cada evangelio se encarga de redactar, de hablarnos de este acontecimiento, yo he comprendido y he entendido muy pertinente compartirles lo siguiente acerca de esto. ¿Y a qué yo me refiero? Yo me refiero, mis hermanos, a que cada uno de los autores que escribió en un momento específico, y esto es importante que uno lo tenga en mente. Cada uno de ellos escribe, pero escribe en un momento específico a personas específicas para un propósito específico, divinamente inspirado cada uno de ellos. Estos hombres eligieron cuáles detalles, cuáles eventos y conversaciones incluir o excluir de sus evangelios. Y yo creo que estos detalles son muy importantes, porque cuando los diferentes evangelistas, autores de los evangelios, ellos escriben con una perspectiva diferente, pero esto no significa que el contenido del evangelio tenga una diferenciación entre lo que ellos escriben. No es eso. Y creo que nosotros lo conocemos bien. Es a las diferentes audiencias a la que los evangelios se van a dirigir, que le permite a ellos como autores cambiar un poco los detalles. Ellos toman en cuenta sus destinatarios, sus lectores, a la hora de ellos escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Su objetivo era persuadir y también enseñar a su audiencia algo específico sobre la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra, que es nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Él es la persona más importante y pareciera contradictorio. Es una de las personas, es la persona más rechazada y odiada a través de la historia, hasta el punto de que esa persona que nos ama tanto, que es tan importante para el globo terráqueo, para la humanidad, fue enjuiciado y fue muerto por los habitantes de la tierra. Fue muerto por ti, por mí, pastor, pero yo no estaba ahí. Sí, tú y yo lo matamos, porque fue tu pecado y fue mi pecado que llevó a Jesús a esa cruz. Así que no podemos entonces nosotros hoy argumentar dentro de nosotros, ellos allá fue que tuvieron la culpa y nosotros hoy estamos pasando la consecuencia. No,
somos parte de ese clan de personas que mataron a Jesús. Poderoso es el Señor. Así que cada uno escribe a una audiencia diferente, pero también escribe en un contexto diferente, con un propósito específico, pero esencialmente contienen el Evangelio de nuestro Señor resucitado. Yo creo que ese es el detalle más importante que uno puede decir al nosotros poder comparar el contenido de los evangelios y ver que cuando tú te acercas al relato, a este mismo relato al cual nos estamos refiriendo, que acabamos de leer en Mateo, cuando tú lo ves en los demás evangelios, podrás notar que a pesar de que es el mismo contenido, hay pequeños detalles que unos omiten. Hay detalles que Mateo plantea que los demás evangelios no lo plantean, pero tienen algo en común, y es que ellos enfocan los temas primordiales, y es que Cristo murió y resucitó. O sea, te centran en lo esencial. Tal vez uno de ellos te menciona a las dos Marías, otro te menciona a las dos Marías y te añade a otros personajes, pero estos detalles no importa que sean omitidos. Hermanos, esta es la razón por la que Dios ha preservado estos 4 evangelios durante 2000 años. Y esto hace que cada perspectiva sea única e importante para los escritores de los evangelios. Yo en esta mañana me quiero referir a 3 cosas muy importantes. La número 1 a la que nos vamos a estar refiriendo para nosotros poder comprender mucho mejor nuestro pasaje y los detalles de Mateo, que es el evangelio que estamos utilizando. Vamos a ver en primer lugar cómo los autores de la Biblia se refirieron al tema de la resurrección. Cómo posteriormente, porque los evangelios escribieron primero antes que los escritos paulinos y los demás autores del evangelio. Pero vamos a ver cómo los diferentes autores de la Biblia se refirieron, cómo ellos vieron el tema de la resurrección, cómo le impactó, de qué manera ellos lo visualizaron, lo recibieron, lo interiorizaron. En segundo lugar veremos, y esto no es menos importante, vamos a ver un breve detalle de nuestro pasaje bíblico. Y en último, vamos a ver en qué nos ha afectado a ti y a mí hoy el hecho de que el Señor resucitó. Así que yo quiero que te me aguarden con mucha paciencia. Yo sé que ustedes han orado por mí. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo sé que ustedes son gente de oración. Y esa es una de las cosas que he aprendido de ustedes. ¿Cómo los autores de lo demás escrito de la Biblia? Y esto nos permite a nosotros ver la gran armonía. Y esto es algo que sirve de apología, o sea, de defensa, a la hora de nosotros plantear que la Biblia es veraz, que la Biblia es un libro coherente. Es como nosotros vemos la coinonía, o la armonía que hay entre todos los escritos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar exactamente el evangelio que está expresado en el Nuevo Testamento. Y esto es algo sumamente interesante, que la Biblia es un libro que está en armonía, está de acuerdo. Cada uno de los autores de la Biblia escribieron en épocas diferentes, en culturas distintas, y sin ellos tal vez conocerse muchos de ellos.
¿Cómo es posible que un autor del Antiguo Testamento escriba exactamente lo que los autores del Nuevo Testamento posteriormente iban a hablar? O sea, hay una armonía entre los escritos de la Biblia. ¿Y por qué le digo esto? A lo que me voy a referir de cómo los demás autores de la Biblia estuvieron de acuerdo con los que los evangelistas abordaron acerca del relato de la resurrección. Ellos lo vieron como bueno y válido, como exacto. Cuando vemos a un Pedro, cuando vemos a un Pablo, cuando vemos a otros autores del Nuevo Testamento hablar de la resurrección, obviamente citando tanto los escritos antiguos como los textos del Nuevo Testamento, de los evangelios. Y es a eso a lo que me quiero referir, queridos hermanos. No importa cómo nosotros resumamos los elementos que son esenciales de la fe cristiana. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros tratamos de ordenar en nuestra mente, tener la concepción bien clara de cuáles son los elementos fundamentales de la vida cristiana, a la hora de nosotros armonizarlo todo, a la hora de pensar qué nuestros feligreses, qué necesita el cuerpo de Cristo saber, conocer, vivir, practicar, la resurrección de Cristo siempre estará en esa lista. Si no está en esa lista, esa iglesia no es cristiana. Ese no es pueblo de Dios. Porque la resurrección es central en la vida cristiana, amados hermanos. Como ya me refería hace unos minutos, sin resurrección no hay vida. Es más, sin resurrección yo creo que tú y yo no estuviésemos aquí. Y si estuviésemos aquí, estuviéramos hablando ambivalentemente, evangelio muerto, sin fundamento, sin vida. Hay muchos eruditos que han escrito muchas páginas, cada una de ellas muy voluminosa, sobre este tema, y todo esto ha sido en gran parte por los autores bíblicos, porque los autores bíblicos le han dado un peso extraordinario a este tema. Pedro, por ejemplo, habla de la resurrección de manera prominente en su primer sermón, que lo vemos registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Los versículos específicamente 24, 31 y 32. Allí vemos a Pedro refiriéndose posteriormente, después de la resurrección y después que habían sido los creyentes de la iglesia primitiva investidos de poder tal como Dios lo había prometido. Después que estos creyentes pudieron presenciar, después de una gran turbación, después de grandes dudas, ellos pudieron entender que el Señor, nuestro Dios, es lo mismo que seguimos proclamando nosotros hoy. El Señor había resucitado. Pablo escribe que la resurrección declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Eso declara Pablo. Pero más adelante, en esta misma carta de Romanos, nosotros leemos que nuestra justificación está ligada a la resurrección del Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 25. Es decir, que sin resurrección no hay justificación de pecado. Imagínense que un amigo en medio nuestro hoy, Dios haya conmovido su corazón y le haya convencido de pecado. Que de repente él se entere que ese Cristo no resucitó. Van a seguir nuestra predicación. Y que la nueva vida de Jesús nos da novedad, nos da vida. Pablo esto se refiere en el capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Pero también Pablo consideró la resurrección como una creencia central, muy necesaria para la salvación. Romanos 10:9. Todos estos pasajes usted los puede ir anotando y leerlos posteriormente.
Tanto que si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Esto expone el apóstol de una manera muy magistral en el capítulo de la resurrección que le mencioné, 1 Corintios 15, versos 17 al 19. Jesús es el primogénito de entre los muertos, porque los que creen en Él, lo seguirán en la resurrección corporal. Qué esperanza más importante, hermano. Esperanza más importante. Vivir en un cuerpo como el que vivimos nosotros. Este es un cuerpo delicado, después de la caída, claro. Se achaca, se enferma, las emociones, las turbaciones, los problemas. Eso lo digo bien claro. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta expresión del Señor, yo he vencido al mundo, implica también el hecho de que Él venció la muerte. Que ningún hombre, no hay un solo líder, por más famoso que haya sido a través de la historia, que su tumba hoy se encuentre vacía. Los huesos de los grandes héroes que ha parido la historia, todos están en la tumba, a diferencia de nuestro Rey Jesús. Su tumba hasta hoy está vacía y no ha podido ver la posibilidad, no hay manera alguna, no ha habido manera alguna de comprobar todo lo contrario. Nadie ha podido comprobar que el cuerpo de Cristo fue encontrado en tal o cual lugar, o la postura, o la mentira de que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo, o que se equivocaron de tumba. Nada de eso ha podido ser comprobado. Una de la manera de nosotros ver eso es como la iglesia se ha mantenido a través de los siglos, predicando este mensaje. Un mensaje de vida. Un mensaje que ha permanecido en el tiempo y permanecerá hasta el día final. Pero, ¿qué pasa con los escritores de los evangelios? Estos hombres que escribieron relatando de primera mano sobre la vida de Jesús, ¿qué pensaron de su resurrección? ¿Qué pensaron cada uno de ellos? Estas personas que estuvieron ahí, palparon, vieron a Cristo. El Señor se le apareció a más de 500 hermanos, demostrando el Señor antes de ascender al cielo que Él había resucitado. El Señor no dejó la cosa así. Los líderes religiosos del momento quisieron armar una trama, calcular, comprar la guardia. Digan que los discípulos se robaron el cuerpo y que es tratando de desmentir que nuestro Señor resucitó. Pero no ha habido forma, repito, de comprobar que nuestro Señor hoy vive, y por eso acabamos de cantar estas hermosas alabanzas en honor a que Él ha resucitado. Y en honor a eso, hoy en esta mañana estamos predicando y refiriéndonos a este gran acontecimiento. ¿Qué dijo la resurrección de Jesús acerca de su obra y su identidad? ¿Y qué significó para cada uno de los seguidores del Señor? ¿Qué significado tiene? Creo que debe ser el mismo significado que debe representar para cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos visto cómo los autores, y esto por no mencionar toda una gama que se encuentran no solamente en el Nuevo Testamento, en ambos testamentos, que hablan acerca de la resurrección. Vemos a Job cómo se refiere a la resurrección. ¿Cómo Job se refiere a la resurrección? En un momento en el que Job vivió y escribió. Bueno, inspirado por el Espíritu de Dios. Yo sé que después de deshecha esta mi carne, yo veré a Dios. Tú y yo sabemos que hoy podemos morir de un paro cardíaco. Y usted y yo no tenemos miedo de morir. ¿Por qué no tenemos miedo de morir? Porque nosotros estamos convencidos de que nosotros cerrar los ojos de este lado de este mundo es despertarlo en el lugar más hermoso, en el que tú y yo jamás, nunca hemos estado. Despertarlo en la eternidad. Vamos a ver un par de
detalle de nuestro pasaje. Yo creo que de esa manera vamos a ir pudiendo comprender mucho mejor nuestro texto. Para nosotros poder entender muchísimo mejor el relato de Mateo sobre la resurrección, nosotros debemos ver el contexto de este pasaje y ver algunos detalles que nosotros encontramos aquí. Y así nos damos cuenta el contexto en el que Mateo escribe, propósito. Así que Mateo escribió para convencer a su audiencia de que Jesús era el rey de los judíos. Así Mateo está tratando de su audiencia judía, está tratando de convencerlo de que sí, que Jesús es el rey de los judíos. Es por ello que Mateo pasa un gran porcentaje de su tiempo en su libro explicando el reino de los cielos, el reino de Dios y de sus súbditos. Consideramos entonces que veamos en primer lugar, para poder entender este pasaje, veamos el capítulo de una manera clara, breve y resumida, el capítulo que precede, que es el capítulo 27, y viendo el capítulo 27 y algunos detalles del capítulo 27, vamos a comprender mucho mejor nuestro capítulo 28. Así que yo quisiera que nosotros veamos algunos de estos detalles. El capítulo 27 describe el encuentro de Jesús con Pilato, su burla, la burla de los soldados, su crucifixión también redacta el capítulo 27 y su muerte, entre otros eventos que no nos vamos a referir a ellos, puesto que Mateo se refiere a la identidad de Jesús. Pongamos entonces especial atención a los títulos que Mateo se refiere al Señor Jesucristo. Jesús es llamado en Mateo Rey de los Judíos o Rey de Israel. Pues ya le mencioné que él tenía como propósito presentar a Jesús como Rey de los Judíos. Al menos 4 veces en este capítulo quiero hacer solamente mención de las citas bíblicas donde se encuentran en este capítulo 27, versículo 11, versículo 29, versículo 37 y versículo 42. Pilato se refiere a Jesús llamado el Cristo, y esto lo hace 2 veces en este capítulo. Los versículos 17 y el versículo 21. Finalmente nosotros leemos el título del Hijo de Dios 3 veces en este capítulo. 2 veces por escarnecedores y una por un centurión que ahora está siendo convencido. Los versículos 54, versículo 40, versículo 42. No tenemos el tiempo suficiente realmente para hablar a fondo de estos 3 títulos a los cuales están conectados. Pero de tarea, yo le voy a dejar unos pasajes para que usted lo pueda leer más adelante. Denle un vistazo a 2 de Samuel 7:14 para ver la relación que hay entre el rey de Israel y los hijos de Dios. También le dejaré el Salmo 2 para ver la conexión entre el ungido, es decir, el Mesías, el Cristo, y el Hijo de Dios y Rey. Mateo 27 describe el rechazo final, y eso nosotros lo vemos de una manera exorbitante, de una manera escandalosa, un rechazo enorme a Cristo Jesús. Lo vemos allí como Mateo 27 describe todo este episodio del gran rechazo final de nuestro Señor como el Rey de Israel. Los líderes políticos, los líderes religiosos y las grandes multitudes que estaban allí presentes se deleitaban en la muerte de Jesús. Y
diciendo ellos dentro de ellos, no nos molestará más. Vamos a terminar con este blasfemo que anda trayendo desorden. Era la mentalidad de aquellos que para que se cumpliese la escritura sucediera de esta manera. Pero Jesús tuvo un gran rechazo. Y si Jesús fue rechazado, ¿crees que tú como seguidor de Él, que profesa las mismas enseñanzas que Él enseñó, no tendrá rechazo? Bueno, ve todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, cuánto sufrimiento, el hecho de ellos proclamar y predicar acerca de la resurrección del Señor, el gran rechazo y odio que el mundo manifestó y ha seguido manifestando en todos los tiempos por los hijos de Dios. Tú y yo vamos a ser rechazados, hermano, por la sociedad que nos rodea, por el sistema de este mundo, religioso, político, y todas las urbes que puedan existir, todos los diferentes grupos que son anticristianos nos van a odiar. No podemos vernos y sorprendernos. No podemos sorprendernos si tu familia no creyente te rechaza y repudia el estilo de vida cristiana que tú vives y lo que predicas. No nos debe asombrar que aún dentro de la fila cristiana personas te rechacen. Eso no nos debe sorprender, porque nuestro Señor, ese fue el ejemplo que nos dejó. Dice Pedro que debemos seguir justamente la pisada del Señor. ¿Cuál era la pisada del Señor? La fama. No. ¿Que a Jesús le iba bien económicamente? No. Nada de eso. La pisada del Señor era que fue muy maltratada. Y que dice que no abrió su boca en ningún momento. Esas son las pisadas que nosotros tenemos que seguir. Estar dispuesto a morir en los últimos de nuestra vida cristiana. Jesús es el Rey resucitado. Cuando comienza entonces el capítulo 28 de Mateo, nosotros vemos a María Magdalena y a la otra María, así lo detalla Mateo. Otros evangelios se refieren de una manera distinta, como ya le dije. Cuando comienza este capítulo comienza hablando de María Magdalena y de la otra María. ¿Y qué dice? Que vienen a mirar la tumba de Cristo. Algo que, vamos a decir, no puede ser sorprendente. Ellas van a ver la tumba del Señor. ¿Ah? ¿Cuál debería ser la actitud o la conciencia de estas mujeres y de los discípulos, aunque no fueron? Al ir el domingo en la mañana a ver la tumba del Señor, lo que ellas se supone que tenían que tener en la mente es: vamos a ir a ver la tumba vacía. No, fue todo lo contrario, porque estas personas quedaron turbadas, se les olvidó todos los detalles y todo lo que el Señor les había venido informando. Así mismo sucede muchas veces con nosotros cuando estamos sentados allí domingo tras domingo escuchando la exposición de la palabra de Dios. Decimos: Dios me habló, esta palabra es mía, me siento bendecido hoy. Y al pasar de los días muchas veces se nos olvida lo que Dios nos trajo. Pero de igual manera en nuestra vida devocional, cuando estamos en nuestra vida de quietud estudiando la palabra de Dios y empezamos a aplicar en nuestros corazones la palabra, a leerla, cuando llegan las turbulencias, muchas veces se nos olvida. Así estaban estas mujeres. Ellas fueron con especia aromática. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo del Señor. Entre los judíos había una costumbre o una creencia de que los muertos, los cuerpos, después de 4 días ya estaban putrefactos y el espíritu se iba del cuerpo, rechazado, porque el espíritu no podía identificar el cuerpo por la putrefacción en la que el cuerpo de la persona fallecida había entrado. Y es probable que, basada en esta creencia judía, las Marías, entre otras, fueron a la tumba a ungir el cuerpo del Señor por el hedor que ella suponía que ya el cuerpo del Señor estaba recibiendo, estaba teniendo, emanando.
Pero qué gran sorpresa. Qué gran sorpresa para estas mujeres. Fue tan grande la sorpresa que de repente le entró temor y gozo al mismo tiempo. Gran temor y gozo. No podían armonizar una cosa con la otra. Sorprendida, emocionada, gozosa, contenta, habiendo visto palpable todo lo que Jesús les había venido diciendo en el discipulado intenso de los 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos. Les enseñó, le dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Ustedes lo verán. Esto no se va a quedar así, ahí, tranquilo. Esténse tranquilo, es necesario que yo me muera, que me mate. De hecho, Pedro quiso impedirlo en una ocasión y Jesús no se lo concedió. ¿Recuerdan ustedes? Gracias. Cuando Pedro quiso interponerse a que Cristo vaya a la cruz, Jesús no vio a Pedro. Jesús vio la maquinación que estaba detrás de él. Quítate de mí, Satanás. ¿Por qué tú no pones la mirada en las cosas que son reales? Así nosotros muchas veces nos tornamos, queremos ser compasivos, amorosos, detallistas, pero no estamos muchas veces enfocados en lo que realmente es la realidad de Dios. Ya le dije que al iniciar este capítulo, estas mujeres van a la tumba. Ellas estaban presentes cuando la piedra fue removida de delante de la tumba, y esto lo vemos en los versículos 60 y 61 del capítulo 27. Y estaban allí presentes y recordando la promesa de Jesús de resucitar, capítulo 16, versículo 21, allí está la promesa, regresaron. Un ángel del Señor había hecho rodar la piedra, causando así un gran terremoto severo en ese mismo instante, queridos hermanos. Algunas posturas críticas sugieren que los ángeles movieron la piedra para que Jesús pudiera salir. Qué idiotez, no sé si la palabra ocurrió. Pero qué torpeza creer que aquel que tiene poder para levantarse de la muerte no va a tener poder para quitar esa piedrecita ante él, porque era una piedra gigante. Además de eso, esa piedra estaba sellada según la manera de Roma actuar, el sistema del momento. Imagínense que los guardias que estaban ahí atendiendo la tumba eran hombres bien entrenados en la milicia. De manera que la otra suposición que le mencioné hace un momento de que los discípulos fueron y se robaron el cuerpo de Jesús es algo que no cabe en la mente de la razón, no cabe. No hay forma de que este pequeño local esté militarizado alrededor y que un grupito de 12 hombres vengan a mano pelada. Nosotros vamos a entrar ahí y lo que está ahí adentro nos pertenece y nos lo vamos a llevar. Eso no es posible. Además de eso, esos guardias sabían que si Cristo hubiese acontecido así, ellos estaban seguros de que la muerte de ellos era segura. Así que cada una de estas supersticiones, la Biblia la permite. La razón simple, la lógica, la desmiente. Gloria al Señor. Los soldados que guardaban el sepulcro también se estremecieron, dice el pasaje bíblico. Y era tan casi como muerto que quedaron aquellos hombres. Versículo 4 de nuestro capítulo 28. El ángel consoló a las mujeres y contestó claramente sus preguntas, aquellas preguntas silenciosas que ellas verbalmente no hicieron. Porque dentro de ella suponemos y entendemos que ellas se preguntaron si realmente el Señor había resucitado. Y el ángel, de manera directa,
le respondió sus preguntas internas que ella tenía, diciéndole: Jesús no está aquí, ha resucitado. Oh, qué alentador para nosotros, hermano, es escuchar esto. Es muy interesante cómo el ángel le hablaba acerca de la resurrección. Las invita a ver la tumba vacía y les recuerda que Jesús mismo había dicho que iba a resucitar. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él ha resucitado. Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Así ve a Jesús. Y Mateo lo expresa aquí. Él ha resucitado como lo ha dicho. Son las Escrituras que lo dijeron. Y si la Biblia lo dijo, es verdad. O sea, la Biblia, una de las cosas que nosotros como creyentes creemos acerca de la Biblia, aparte de ser inspirada por Dios, es que la Biblia es veraz. La Biblia es verdadera. Si la Biblia lo dijo, yo lo creo. Tú tienes que creer. No tiene que venir por allá un filósofo de Atenas tratando de desmentir que lo que la Biblia dice no es real. No. Ninguno de esos argumentos podemos dejarlos entrar a nuestra mente, que ministren nuestras vidas. No, jamás, bajo ninguna circunstancia. Eso es pecado, se convierte en pecado. Nosotros dudar de las grandes verdades que Dios ha dejado en su palabra. Oh, poderoso es Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Jesús ha resucitado. Él está vivo. Él ha prometido estar contigo todos los días. Versículo 19 a 20. Versículo 19 y 20 de este capítulo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. De no ser así, que Cristo resucitó, hermano, hace tiempo la iglesia hubiese desaparecido. En el primer siglo, la iglesia no hubiese podido llegar hasta donde ha llegado. La iglesia ha traspasado frontera que humanamente hablando no era posible que la iglesia llegara. Hay imperios donde se odia a Dios. Imperios donde tener una Biblia o saber que alguien tiene una Biblia en su casa es capaz de ir a la cárcel o a la muerte. Hermano, el embestimiento y la feroz guerra espiritual que ha venido enfrentando la iglesia a través de los siglos por predicar este mensaje de que Cristo ha resucitado, ha suscitado grandes persecuciones hasta el punto de que miles han muerto por causa de ser fieles a este mensaje de Dios para el mundo. Muy interesante cómo el ángel conversa con esta mujer. El ángel despacha a estas mujeres para que vayan y anuncien la resurrección a los hermanos, a los discípulos. Y Jesús se encuentra con las mujeres en el camino. Su encuentro con ella es clave para nuestro pasaje. ¿Escuchó esto? El encuentro de Jesús con estas mujeres es clave para nuestro texto. ¿Por qué? Vamos a leer 8, 9 y 10. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este encuentro de Jesús con esta mujer es un momento importante, porque comunica su propósito, el que ellas pudieran contar
esta historia a través de la resurrección de la mujer, Jesús, el Rey que ha resucitado. Consideremos pues, como parte de conclusión, cómo nos debe afectar hoy a nosotros el hecho de que Jesús ha resucitado. Debe afectarnos de una manera significativa. Cada uno de nosotros debe hacer suyo el hecho de que Cristo vive. ¿A cuáles cosas debe llevarnos? El saber que Él vive. Debe llevarnos a una mejor comprensión, amor y entrega por la vida cristiana. Debe llevarnos a cambios significativos en nuestra vida, de manera continua. Debe haber un crecimiento y madurez espiritual en la vida de cada creyente, el hecho de saber que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo ha resucitado. Esto debe de llevarnos a cada uno de nosotros a una verdadera adoración. Esto debe despertar en cada uno de nosotros la pasión por Dios, el amor y compasión por los perdidos. Esto debe llevarnos a nosotros a anhelar el progreso y avance del Evangelio, y que este mensaje pueda llegar a familia, a vecinos, a nuestras comunidades, a nuestro país y más allá de la frontera. El hecho de que Cristo resucitó debe concientizarnos a nosotros de que hay un juicio inminente, hermanos. Esto marca en la vida una realidad tan grande de que habrá un juicio final. De hecho, Cristo fue enjuiciado en la cruz por ti y por mí, para que en ese juicio tú y yo estemos presentes y justamente seamos condenados. Así que yo creo que este gran e importante acontecimiento debe traer en cada uno de nosotros fervor por Dios, fervor por Cristo, hermanos. Hermanos, fervor por cambios reales en la vida nuestra, fervor por la oración, fervor por la lectura bíblica, fervor porque otros oigan y se enteren de este mensaje. Aquí en Jaquimelles, en Barahona, en Quitacoraza, en la República Dominicana completa, a través de cualquier medio que Dios nos haya dado, las redes sociales, de manera personal, de cualquier forma, este mensaje debe transformar la cosmovisión de cada uno de nosotros, entender y ver la vida cristiana. Es más, el mundo tiene que ver en cada uno de nosotros que estamos aún dispuestos a morir por ese mensaje. La gente tiene que ver justamente lo mismo que aconteció a los discípulos. Después que estos discípulos vieron a Jesús, muchos de ellos fueron encarcelados. ¿Y quién, lógicamente, va a morir por hablar la mentira? Nadie. Usted no ha visto una gente, yo voy a hablar esta mentira. Es más, y me voy a plantear esta mentira aunque me mate. Eso es imposible, hermano. Los discípulos estaban dispuestos a morir, a que lo lleven a la cárcel. Por eso Pedro dice, juzgar si es justo, entonces obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos callar este mensaje. Es lo que nosotros hemos visto y palpado. Es como que cuando que usted observe, ya sea a través de una cámara o realmente usted observe que alguien le dé los disparos a una persona. Esa persona a quien se le dieron los disparos es muy cercano a usted. Usted ama a esa persona. Cualquier persona. Y usted vio y está consciente. Y usted vaya a un tribunal a ser testigo. Y que la persona te soborne y te diga, mira, te voy a matar. Para que tú niegues eso. Tú debes ser una persona muy ambiciosa para tú negar el hecho de lo que tú viste. Los discípulos estaban dispuestos a morir. Esteban fue el primer mártir del siglo I que muere a pedra limpia, hermano. Dispuesto a morir por ese Cristo que Esteban sabía que había resucitado. Tú y yo sabemos que el Señor resucitó, hermano.
Por ende, nuestra vida cristiana cada vez más debe encenderse en fuego por Dios. Amor por ese Cristo que resucitó. Batallar con cada una de nuestras debilidades. Tenemos que tener una clara perspectiva de la vida cristiana, dada por la resurrección. Tenemos que tener una perspectiva. Creo que una de las razones por las que muchos creyentes vivimos vida, qué sé yo, cómo decirlo, sin ese sentido, es por la poca perspectiva que nosotros tenemos. La perspectiva que tenían los hermanos de la iglesia primitiva acerca de la vida cristiana era algo muy profundo. Ustedes dirán, pastor, ellos vieron y estuvieron allí, por eso tal vez ellos eran así. Yo quiero decirte a ti que la misma convicción que ellos tenían es la misma que tú y yo tenemos. ¿Cómo así, pastor? Si no hemos visto nunca esa convicción, la va del Espíritu. Igualita que como que tú y yo estábamos aquí. El Señor dice, bienaventurado aquellos que han creído sin ver. Y esa bienaventuranza no es porque tú y yo la conquistamos, que con la magia, que con el intelecto, que con... No, he luchado para yo estar de pie aquí. Sé que creo porque yo me he esforzado. Sí, es bueno esforzarse. Algo dice que hay que esforzarse. Pero Pablo en Filipenses, capítulo 2, parece que versos 12 y 13, dice, ocupar con vuestra salvación no te morir en gloria. ¿Y por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros, tanto el que su buena voluntad. Debemos vivir en este mundo caído, este mundo de grandes aflicciones, con una gran esperanza en la resurrección de Cristo. Y si hay algún amigo en medio nuestro, ten mucha atención, que todavía no conoce a Cristo como su Salvador. Mi amigo, el Señor murió en tu lugar como en el mío y de todos los que estamos aquí. Y hoy Él vive por los siglos de los siglos. Vive por siempre. ¿Sabe qué? Él es capaz de producir en tu vida la esperanza que jamás, escucha, que jamás podrás encontrar fuera de Él. Amén. Ni en la fama, ni en el dinero, ni la chica que quiere tener, en la ilusión de viajar a otros países del mundo o de prepararte académicamente o otros logros de la vida, no podrá encontrar la paz y el perdón que solo Cristo, a través de su sacrificio, puede dar. Así que te rogamos, ven a Cristo hoy. Hay algún amigo en medio nuestro, obviamente, pero ven en arrepentimiento y fe